Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado el que guarda la ley. El Nuevo Testamento dice que el creyente, en su hombre interior o nuevo hombre, se deleita en la ley de Dios. Romanos 7:22. Pero más allá de lo que cada uno entienda por la ley de Dios y su actitud ante ella, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos dice que debemos guardarla u obedecerla. Primero de Reyes 2:3, Proverbios 3:21 y Proverbios 28:7, comparado con Romanos 13:8 y 10. Y concretamente Proverbios 29 y 18 dice: el que guarda la ley es bienaventurado. Estudiemos esta bienaventuranza de la palabra de Dios. Lo primero que nos dice es que los hijos de Dios debemos guardar la ley de Dios. La ley de la que habla Proverbios 29 es la palabra de Dios. En Proverbios 29:18 se dice antes de la bienaventuranza: sin profecía el pueblo se desenfrena. Esto es una referencia a toda la palabra de Dios, como nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20 al 21 y el apóstol Juan en Apocalipsis 1:3. El texto, por tanto, habla de la ley, que según el propio Nuevo Testamento es espiritual y buena. Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual. Y 1 Timoteo 1:8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y en el Salmo 119 es donde se nos explica qué es la ley de Dios. Allí se nos habla de ella de una forma muy interesante. Se nos dice que son los testimonios y los caminos de Dios. Salmo 119, 1 al 3. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Se dice de igual manera que la ley de Jehová son los testimonios de Jehová, son los caminos de Jehová. Por tanto, se habla en el Salmo 119 de la ley de Dios como los testimonios que Dios da de sí mismo o de las cosas, o los caminos, la vida, según la ve Dios y según nos enseña Dios que debe ser esa vida. Más adelante, en el mismo Salmo 119, versículos 5 al 7 y 9, se nos dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es muy interesante cómo el Salmo 119 sigue llamando a la ley de Dios. Además de los testimonios y caminos de Dios, que ya hemos visto, se habla de esa ley de Dios como los estatutos de Dios, las normas de Dios, los mandamientos de Dios, los justos juicios de Dios. O al final hemos visto que dice el texto: tu palabra, la palabra de Dios. Así pues, en la Biblia, la ley de Dios, la ley eterna que expresa el carácter justo de Dios, el carácter eterno de Dios, la ley de Dios es la palabra de Dios. Y los hijos de Dios deben guardar la ley de Dios, deben guardar la palabra de Dios. Salmo 119, 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Lo he leído 2 veces para que nos demos cuenta de la importancia de lo que este texto nos dice. Dios
dio sus mandamientos, sus caminos, sus testimonios, sus estatutos, para que sus hijos los guarden. En el libro de Proverbios, Dios habla al creyente, al Hijo de Dios, a su Hijo, como un padre hablaría a un hijo. Proverbios 3:21, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Proverbios 7:1 al 2, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos y vivirás. Por tanto, como padre a hijo, al que ama, Dios le dice al creyente que guarde sus mandamientos, que guarde su ley, que guarde sus estatutos, sus caminos, que guarde su palabra. Guardar la ley de Dios es andar en ella, es andar en sus caminos, observando lo revelado, lo escrito en ella, en su palabra, observándolo como estatutos, como mandamientos, es decir, como la única norma de fe y de conducta. La palabra de Dios, al emplear estas frases referentes a la ley de Dios como estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, nos está hablando de una voluntad de Dios eterna, inmutable, una voluntad revelada. No hay para el creyente, no hay para el Hijo de Dios otra norma en la que basar sus creencias. No hay otra norma en la que basar su modo de vida o de conducta. Eso es lo que queremos decir con que la palabra de Dios es la única norma de fe y de conducta. Primero de Reyes 2:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley. El creyente debe guardar, observar, obedecer la ley de Dios de la manera en que está escrito en ella. Así pues, guardar la ley de Dios es obedecerla con plenitud de fe y de confianza. Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oseas 12:6, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer a Dios. Para poder observar la palabra de Dios hay primeramente que creer en ella. Creer en ella como palabra de Dios, pero también como verdad absoluta, como verdad única, como única norma de fe y de conducta. Es una actitud, por tanto, de fe plena, de confianza plena en que lo que Dios dice es la verdad, la única verdad y absoluta verdad. El creyente debe guardar la ley de Dios de corazón. No debe hacerlo porque no le queda más remedio, porque ¿qué vamos a hacer? Si Dios lo dice así, pues habrá que hacerlo. No debe hacerlo con una actitud en ningún modo que tenga que ver con el cumplir, sino de corazón. El creyente debe entender lo que dice Dios, debe de amarlo, debe de tener una actitud de confianza absoluta en que lo que Dios dice es lo mejor. El creyente busca a Dios cuando se reúne en la iglesia para estudiar la palabra junto a otros hermanos. Busca a Dios
para oír su palabra, para entender su palabra, para poder así de esa manera guardar sus testimonios, mandamientos, sus estatutos. En el Salmo 119, 2, 10, 16 y 34 se dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo mi corazón te he buscado. Guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. A la fuerza no se puede querer. A la fuerza no se puede obedecer la palabra de Dios. Sin entenderla, sin creerla, sin amarla, no se puede obedecer. El creyente guarda la ley de Dios de corazón. Y esto le lleva a evitar pecar. Porque cuando alguien guarda la ley de Dios, la retiene en su corazón, la memoriza, porque al meditar en ella la aprende. Cuando la retiene en su corazón, esto le evita pecar. Lo que se desconoce no se puede obedecer. En el Salmo 119, 11 y 47 se dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me he gozado en el camino de tus testimonios y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Por tanto, hay que guardar la palabra, hay que retenerla, hay que tener una actitud hacia ella de respeto, de consideración, de temor, pero también de gozo, de alegría, de entendimiento, como lo mejor, como el camino más excelente, más sublime, porque sólo así, en libertad, el creyente la obedece. En una actitud de voluntariedad absoluta. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El creyente retiene la palabra para ponerla por obra, para guardarla y no pecar contra Dios. El creyente que medita en la palabra ensancha su corazón a través de la meditación fiel y obediente. Salmo 119, 15, 32 y 33. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Cuando ensanches mi corazón, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Un creyente ensancha su corazón con la palabra de Dios. Esto quiere decir que un creyente es una persona sabia, con entendimiento, que discierne por la palabra las cosas de la vida y aplica la palabra de Dios con sabiduría. Una persona que no tiene sabiduría hace una aplicación legalista de la palabra de Dios, una aplicación muchas veces fuera de lugar de la palabra de Dios. Hay que tener un corazón ancho para recibir la palabra, para guardar la palabra y para aplicar la palabra. Por lo tanto, esto es lo primero que nos dice esta bienaventuranza. El creyente guarda la ley de Dios. Lo segundo que nos dice es que el creyente es bienaventurado. Bienaventurado el que guarda la ley. Bienaventurado, feliz, dichoso. Proverbios 29, 18. El que guarda la ley es bienaventurado. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Quien guarda la ley de Dios es feliz, es dichoso. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Guardar la palabra de Dios no nos hace ser infelices, no nos hace vivir como personas pesimistas, negativas. Por el contrario, guardar la ley de Dios nos hace ser dichosos, felices, bienaventurados.
¿Y por qué es bienaventurado el que guarda la ley de Dios? ¿Por qué? Es bienaventurado porque guardar la ley de Dios libra de pecar y de hacer el mal, como hemos visto antes. Los que guardan la ley de Dios ponen freno al pecado propio y al pecado ajeno. Proverbios 29, 10 al 11 y 18. Los sanguinarios aborrecen. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Sin profecía el pueblo se desenfrena. De esta manera nos dice la palabra de Dios que el pecado, sin la palabra de Dios, el pecado se desboca cual caballo que corre con ímpetu a la batalla. El pecado se desboca y el pecado da rienda suelta a toda su maldad en el hombre. La palabra de Dios produce dominio propio. Los que guardan la ley de Dios ponen freno al pecado por el dominio propio que produce la palabra de Dios. El dominio propio para dominar el propio pecado, pero el dominio propio para dominar también el pecado ajeno. Los que guardan la ley de Dios se alejan del mal camino, del camino de mentira, del camino de maldad, del camino de la impiedad, del camino del mundo. Salmo 119, 67. Antes descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Descarriado andaba, ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 29 al 30. Aparta de mí el camino de la mentira, en tu ley escogí la verdad. El creyente se aparta del mal y escoge voluntariamente el camino del bien. Los que guardan la ley de Dios reprenden a los impíos y lo hacen con sabiduría y con prudencia. Proverbios 28, 4 y 7. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. El que guarda la ley es hijo prudente. Por tanto, la palabra de Dios en el creyente le lleva a discernir el bien del mal, le lleva a reprender el pecado, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino a reprenderlas, le lleva a amar la verdad y a seguirla. Por eso el creyente es bienaventurado. El que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Porque al guardar la ley, al andar en la ley de Dios, va por camino de perfección y de justicia. Los que guardan la ley disciernen y razonan la palabra, por la que viven en la voluntad de Dios. Proverbios 4:4. Él me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y discierne el tiempo y el juicio. Así pues, la ley de Dios en el creyente le lleva a entender no solamente lo que dice Dios, sino a entender la vida, la providencia, las cosas, las vivencias que se viven personalmente o con otras personas, y a razonar y a aplicar los mandamientos de Dios de una forma que produce vida porque la relación correcta con el prójimo es vida. La actitud de discernimiento y de entendimiento de la palabra lleva también a ausentarse del mal, porque se discierne el tiempo y el juicio, como hemos leído. Discernir el tiempo y el juicio quiere decir que, además de entender las cosas de la vida, hay que entender el tiempo en que suceden las cosas de la vida y entender el propósito de esas cosas de la vida.
el porqué, el para qué de las cosas que suceden. Todo tiene un porqué y un para qué. El creyente, el que guarda la ley, entiende estas cosas. Los que guardan la ley oyen el mandamiento de la palabra para obedecerlo. La palabra de Dios contiene mandamientos, contiene enseñanzas, exhortaciones, pero también ordenanzas. Y el creyente, el Hijo de Dios, el que guarda la ley, ve, discierne esos mandamientos. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Hay quienes oyen la palabra y al oírla ven en ella cosas para los demás y nunca para sí mismos. Hay personas que incluso tienen miedo de que la Biblia les hable a ellos. Y muchas veces preguntan al pastor: Pastor, ¿esto usted lo dijo por mí? Les preocupa que el pastor haya dicho aquello por ellos. Les preocupa. Por lo general el pastor no habla por nadie en particular y habla por todos, en el sentido de que es una arrogancia creer que un siervo de Dios prepara un mensaje para una persona. Eso es una arrogancia tremenda. El pastor no está pensando en nadie en concreto y está pensando en lo que la Biblia dice para todas las personas. Pero hay personas que se sienten aludidas cuando oyen la palabra y al sentirse aludidas se sienten molestas porque en el fondo no quieren que la palabra de Dios les llame al orden, les llame a obedecer, les llame a hacer la voluntad de Dios. Y por eso preguntan: Pastor, ¿esto usted lo dijo para mí o lo dijo por mí? Pero el que guarda la palabra de Dios desea que la palabra de Dios le ordene. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. El que escucha la palabra de Dios en una actitud correcta desea encontrar en ella mandamientos de parte de Dios. Desea que todo lo que se dice sea para él. Una persona que escucha adecuadamente la palabra de Dios recibe todo como para él. Esto lo dice Dios por mí, me lo dice a mí. Solamente así un creyente puede obedecer. Cuando lo que se dice hay que amar. Aunque el creyente esté amando, pues dice: pues tendré que amar más, seguramente puedo amar más. Hay que obedecer, pues seguramente puedo obedecer más. Un creyente siempre, todo lo que oye, se lo aplica a sí mismo. El que guarda la ley de Dios se aplica esa ley a sí mismo. Los que guardan la ley y los mandamientos hacen esto que venimos diciendo porque aman a Dios. Porque aman a Dios. Y al amar a Dios son amados por Él. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amar a Dios. Amar a Dios no es cosa de palabra, de boquilla, de decirlo, de decir yo amo a Dios. El amor a Dios se manifiesta guardando su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Por tanto, si alguno dice que ama a Dios y no conoce su palabra, no guarda su palabra, el tal es mentiroso. Es bienaventurado el que guarda la palabra de Dios, porque el que la guarda es bendecido y prosperado por Dios. Es prosperado materialmente. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Dios quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos. Y quiere bendecirnos materialmente. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Quiere que tengamos trabajo, que tengamos salud,
a nosotros que nos vaya bien y también a nuestros hijos. Pero Dios ha bendecido y bendice siempre, según la Biblia, a sus hijos fieles y piadosos, no a los infieles. Hay creyentes que son desobedientes y se quejan de que no reciben bendiciones de Dios. Pero Dios no ha prometido bendecir a los desobedientes, sino a los obedientes. Toda la Biblia habla de eso. Guarda mi palabra que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Esta es la promesa de Dios. Por tanto, es bienaventurado el que guarda la ley de Dios, porque es prosperado materialmente, porque es protegido del mal y del maligno. Salmo 145, 20. Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a los que le aman. Nos guarda del mal, nos guarda del maligno, nos guarda de nuestros enemigos, nos guarda de la lengua detractora, nos guarda, en definitiva, de todo aquello que quiere causarnos algún tipo de maldición, de inmundicia. El que guarda la ley de Dios es preservado de tropezar, Proverbios 2:8. Jehová preserva el camino de sus santos. Preserva el camino, es decir, Dios evita tropiezos. Los tropiezos pueden ser leves, hacernos caer, levantarnos y volver a seguir, pero pueden ser también graves. Hay creyentes que tropiezan y no se levantan, no siguen caminando. ¿Cuántas personas en los caminos de Dios que han estado en las iglesias hoy no están? ¿Cuántas personas? Aquellos que lleváis tiempo en los caminos de Dios, si echáis la mirada atrás, podréis recordar a cuántos estuvieron un día diciendo que amaban al Señor, que seguían al Señor, pero hoy no están. Dice Proverbios 2:8 que Jehová preserva el camino de sus santos. Preserva el camino de sus santos quiere decir que hace que el creyente persevere en la senda de la vida hasta el fin. Un creyente que guarda la ley de Dios persevera hasta el fin. En definitiva, hermanos y amigos, hemos visto la bienaventuranza que dice: bienaventurado es el que guarda la ley. Debemos guardar la ley de Dios. La ley de la que habla Proverbios 29 es la palabra de Dios. Los hijos de Dios debemos guardar la palabra de Dios con temor y con confianza absoluta. La palabra se guarda de corazón, con amor, con gozo, con fidelidad y con obediencia. Y hemos visto que la bienaventuranza dice: bienaventurado el que guarda la ley. Es bienaventurado el que guarda la ley, porque guardar la ley de Dios libra de pecar y de hacer el mal. Porque el que guarda la ley anda por camino de perfección y de justicia. Porque el que guarda la ley es bendecido y prosperado por Dios. Y sobre todo, el que guarda la ley persevera hasta el fin. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que Dios te bendiga y te ayude a ser de aquellos felices, dichosos, bienaventurados que guardan la ley de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nos muestra la importancia que tu santa palabra debe tener en nuestras vidas como hijos tuyos. Ayúdanos a creer que ella es el absoluto en nuestras vidas,
el mandamiento, el estatuto, la regla que nos indica cuál faro, cuál debe ser la creencia o la vivencia en la que debemos andar. Que no tengamos creencias ni vivencias fuera de tu palabra. Que seamos de aquellos que la obedecen de corazón, con amor, con fidelidad, con puntualidad. Que entendamos todo lo que tú nos dices en ella para que con alegría, con gozo, podamos obedecerlo, Señor. Con libertad y con voluntariedad. Ayúdanos a guardar tu ley. Y gracias, Señor, porque tú bendices, prosperas, porque tú libras del mal, porque tú haces perseverar a todos los que guardan tu ley. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias de nuevo por la salud que sigues dando a los enfermos. Gracias, Señor, porque sigues sanando a Elizabeth, sigues sanando a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana, también a la familia de Noemí, porque sigues sanando también a los padres de nuestra hermana Josefina, porque sigues sanando a los que tienen COVID, porque te he pedido, Señor, por mi hermano Carlos y confío en que tengas misericordia de él y también que le des la oportunidad de conocerte, y por otros, Señor, que tienen enfermedades crónicas, para que también tengas misericordia de ellos. Bendice a los mayores como Jeremías, como Cristina. Bendice, Señor, a los que tienen enfermedades crónicas de otro tipo y protégeles y protégenos, Señor, del mal y del maligno, a todos. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.